clave la muerte cruzada en ese momento. Hoy lo continúa haciendo. Vamos a conversar de eso con la ex ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Doctora, muy buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Cuando usted renunció al Ministerio de Gobierno, también le dijo al presidente que la Asamblea Nacional era la principal amenaza para la democracia, el régimen republicano y para su gobierno. Hoy estamos ante la evidencia de su aviso. Me parece que los hechos que se han producido a partir de esa fecha le demuestran a todos los ecuatorianos que ese análisis era correcto. Hemos observado a lo largo de este año se han producido 4 intentos de golpe en contra de la estabilidad del gobierno y de la presencia del presidente de la República. No existe, ni existió antes, una razón fundamentada para poder convocar al presidente a un juicio político. Los intereses que se encuentran detrás de esto no son intereses del pueblo ecuatoriano, no son intereses para solucionar los problemas de la gente. Son intereses de carácter personal y partidista que no son los que convienen al Ecuador. Y por ello le dijo usted también al presidente en esa carta que para realizar transformaciones sociales, políticas y económicas era ineludible la muerte cruzada. ¿Hoy todavía lo es, doctora Vela, o ya es demasiado tarde? La impresión que yo tengo es que la muerte cruzada sigue siendo una alternativa. De manera que el mismo vocero del presidente de la República, el secretario jurídico de la presidencia, ha señalado que ese decreto se encuentra firmado y listo para ser enviado para su publicación al registro oficial. Eso quiere decir que en realidad de los 5 escenarios posibles para el proceso que se va a iniciar el día de hoy en su última fase en el Pleno, a partir de las 10 de la mañana, en realidad de esos 5 escenarios solamente existen 2. El uno es que este juicio termine con la posibilidad de la destitución del presidente de la República, lo cual sería catastrófico para el país. Y la otra alternativa es ir a la muerte cruzada. Es decir, cuando las fuerzas políticas han sido incapaces de encontrar una solución y un espacio de diálogo que permita superar los problemas graves que tiene el Ecuador, entonces es legítimo, es democrático recurrir al mandante para que sean ellos los que resuelvan cuál es el destino que quieren para sí mismos y para el conglomerado de los ecuatorianos. Doctora Vela, pero hoy las condiciones... En esa línea es indispensable hacer lo que hay que hacer. Hoy las condiciones para tomar esa decisión de ir a una muerte cruzada son más complejas que hace un año atrás. Así es, Lenín. Las condiciones son mucho más complejas, son mucho más difíciles de lo que era antes. Pero lo importante en esta decisión es que salgamos de los criterios que se han venido manejando a lo largo de estas últimas semanas. Lo que hemos estado discutiendo es si es que se cumple este requisito o no se cumple este requisito, si es que se violenta o no se violenta la decisión y el dictamen de la Corte Constitucional, si es que conviene o no conviene que esta persona o esta otra hagan el proceso del enjuiciamiento político. Lo que no se discute aquí es por qué estamos yendo a esta situación del juicio político y como consecuencia de ello a la muerte cruzada y para qué debemos ir a este juicio político o no debemos ir a este juicio político. ¿Para qué? Entonces, ¿y para qué debemos ir a la muerte cruzada, doctora Vela? ¿Para qué debemos ir a una muerte cruzada? Para que esta situación que se ha venido manteniendo a lo largo de 2 años termine, para que el Ecuador pueda enfrentar unido el problema que tiene delante, el gravísimo problema de la inseguridad y de la presencia de la delincuencia, el grave problema del desempleo, el grave problema de la pobreza, lo que interesa para el pueblo ecuatoriano, para la solución de sus verdaderos problemas, de aquello que son los sentidos, no para establecer si es que se le da gusto a una persona o a otra. Doctora,
exhibiendo como trofeo la cabeza del presidente de la República. Pero eso implicaría el asumir que durante el tiempo que se quede gobernando el presidente vía decreto va a contar con una Corte Constitucional que le tiene pues necesariamente que dar un criterio que valide o dictámenes favorables previos a cualquier decreto de urgencia económica que emita el presidente. ¿Qué saben los jueces de la Corte Constitucional, respetables académicos por cierto, de administración pública? ¿Cómo se cogobierna con gente que no sabe cómo se maneja un país? Bueno, usted se ha referido a un tema que no se ha planteado nunca antes, que es prácticamente vamos a llegar a una especie de cogobierno si es que esta situación se dirime en el sentido de hacer la convocatoria a la muerte cruzada. Me parece a mí que siendo la Corte Constitucional aquella instancia que tiene el mayor respeto de los ecuatorianos, existiendo allí personas académicas, como usted dice, en su mayoría, pero también personas que tienen una experiencia de vida y que están enfrentados, al igual que todos y cada uno de los ecuatorianos, a la necesidad de producir un cambio y de darle una salida constitucional y democrática al Ecuador. En este caso, la Corte deberá estar a la altura de las circunstancias para facilitar los procesos indispensables para que el Ecuador pueda avanzar hacia la solución de los problemas críticos que tiene delante. Bueno, porque pero eso es una expectativa, doctora. Pero eso es una expectativa, doctora. Ya no estuvieron a la altura a la hora de calificar el juicio político y de darle luz verde con mínimos criterios de verosimilitud a las pruebas presentadas sin realizar ninguna verificación, y por eso también es culpa de la Corte Constitucional parte del desbarajuste que se armó luego en la Asamblea Nacional. Ellos han evidenciado una postura política que jugaría un rol fundamental en esa circunstancia de cogobierno con el presidente de la República. Sin embargo, Lenin, a pesar de las dificultades y de los errores que puede haber cometido la Corte Constitucional, esa es una instancia que tiene que darle forzosamente una respuesta al Ecuador y que tiene que estar a la altura de las demandas y de las circunstancias críticas y graves de crisis política que vive el Ecuador en este momento, porque no es posible continuar en este mismo camino. De la misma manera en que el sentido común de los ecuatorianos debe llevarlos a pensar, a asumir con responsabilidad las decisiones de manejar su propio destino, de ser protagonistas del cambio indispensable que el Ecuador requiere y de comportarse a la altura de las necesidades de la solución de sus problemas. Esa Corte Constitucional debe responderle al Ecuador de la misma manera. Doctora Vela, hay sectores que dicen, si dicta la muerte cruzada, el presidente Guillermo Lasso se convierte en golpista, me refiero a la CONAIE. Hay otros políticos, en cambio, que señalan, si dicta la muerte cruzada, Guillermo Lasso no le vamos a hacer caso y nos vamos a quedar aquí en la Asamblea, vamos a continuar nosotros trabajando. E incluso ayer una legisladora decía, y le pasará lo mismo que a Pedro Castillo en el Perú, de todas maneras lo destituiremos y no haremos caso a esta disolución. ¿Quién más debe entonces intervenir para que se cumpla la Constitución en caso de que el presidente determine pues este decreto de disolución de la Asamblea? Bueno, en realidad los dos pronunciamientos a los cuales usted se ha referido, Lenin, traspasan la legislación ecuatoriana, traspasan la Constitución y se convierten en conductas de tipo casi delincuencial. De manera que, si es que se mantuviera una propuesta como la declaración formulada por Leonidas Issa, se está colocando al margen de la ley. Del otro lado, si es que un asambleísta decidiera quedarse una vez que ha sido disuelta la Asamblea Nacional, en realidad estaría haciendo casi el ridículo, porque ya no tendría ninguna representación. En el instante en el que se decrete la muerte cruzada, se disuelve la Asamblea Nacional de pleno derecho. No existe el órgano legislativo y por lo tanto no hay ninguna representación en esas personas que pretenden romper sistemáticamente la Constitución. Lo menos que podemos pedir es que se respete la Constitución y la ley, porque al margen de ello, los hechos no van a solucionar los problemas. Cuando usted va a una situación de facto,
los problemas se resuelven por la vía de la fuerza. Y lo único que haría esa circunstancia y ese tipo de llamados es llevar al Ecuador a una crisis mayor que la que ya tiene. Con la intervención de fuerza pública. De encontrar una solución. Y con la intervención de la fuerza pública. La fuerza pública debe cumplir con su rol constitucional y debe estar sujeta al mandato del jefe de Estado, del presidente de la República, que es su comandante en jefe, en tanto cumpla él con la Constitución. Si es que la decisión que se toma es constitucional, entonces la fuerza pública debe hacerla cumplir. Y con un nuevo proceso electoral que tendría que organizarse luego de la muerte cruzada, le pregunto, doctora Abela, ¿Guillermo Lasso debería volver a candidatizarse o suficientes son 2 años para probar el poder? Creo que esa no es una respuesta que puedo darle yo. El presidente de la República evaluará en ese escenario si es que esta es la mejor decisión y sobre todo si es que esta es la decisión que más conviene al Ecuador. Yo creo que el ir a una elección hace que el soberano, el pueblo, cada uno de los ciudadanos adopte las decisiones que debe adoptar, use su sentido común para darse cuenta de dónde ha cometido errores, piense que es necesario un gran acuerdo nacional para superar los graves problemas que tiene el Ecuador y vote en función de eso para facilitar que existan esos acuerdos, esos consensos que son indispensables en una democracia para juntos resolver los graves problemas que el Ecuador tiene. Alexandra Vela, exministra de Gobierno. Gracias, doctora, por acompañarnos hoy aquí en Contacto.